Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado. Y bueno, que esto es sin fecha, acabamos recién de terminar una evaluación de prolongación domiciliaria. Así que sin perder más tiempo, al toque, con 10 minutos de descanso, calentando un poquito de agua para mi mate, arranco con ustedes con lo que va a ser el diseño de esta guía de estudio que les va a servir de base para preparar el capítulo número 6. Así que sin perder más tiempo, ya fue un día largo de trabajo, vamos a compartir el Word para que lo vean en primera plana y comenzamos juntos a trabajar. A ver, pregunta número 1. Recuerden que hay capítulo 6, dentro del reglamento, netamente artefactos, y desde allí con base para recordar lo que estamos viendo, comenzamos. Primera pregunta, bien. ¿Quién es el ente encargado de aprobar los artefactos de gas? ¿Sí? Primera pregunta. Bien, avanzamos. Bien. Generalmente, ¿puedo instalar artefactos usados? Artefactos usados, ¿puedo instalar? Bien. Bien. Avanzamos. 3. ¿Para qué casos deben realizarse habilitación in situ? Bien. 4. A ver, vamos a bajar esto un poquito más. No saben, ustedes dirán, tengo la garganta cansada. ¿Cómo puede ser que en un examen tenga la garganta cansada, profe? Bueno, yo no lo entiendo, un misterio, pero bueno, tengo la garganta cansada, chicos. Bien. Esto es una afirmación. ¿Cuándo realizo una habilitación in situ? Sabemos que debe ir registrada, por decirlo así, en el formulario 3.3, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esa es una afirmación, o sea, les afirma, ¿sí?, que cuando realizo una habilitación in situ debo presentar el formulario 3.3. Pero ahora, a relación de esta información, de esta afirmación se agrega a este formulario, ¿qué debo agregarle? ¿Sí? Y de paso, fijen que para pedir una in situ, el 3.3 es lo que tienen que solicitar, ¿sí? Por eso hago así las cosas, ¿verdad? Bien, avanzamos. 5. ¿Qué formularios debo presentar si voy a instalar artefactos usados? O sea, ¿dónde voy a dejar registrado que los artefactos que voy a usar son usados? Importante, en general, la cátedra, o sea, nosotros, cuando realizamos una instalación nueva, tenemos la costumbre de recomendar que los artefactos sean nuevos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que estos artefactos usados tienen que demostrar que están en buen estado y muchas veces, ante la duda, los supervisores hacen bien por, digamos, resguardar la integridad física de las personas que conviven donde está la obra,
¿qué suelen hacer? Bueno, nada, como que básicamente si el artefacto no cumple con todas las condiciones, no te lo van a permitir, ¿sí? Instalación. Por eso, la cátedra suele recomendar a ustedes que a lo seguro instalen usados. Si quieren correr ese riesgo que les estoy diciendo que tienen que ser aprobados, háganlo, ¿sí? En caso de querer instalar artefactos usados, ¿en qué formulario deben aparecer? Esa es la pregunta. Bien, se avanza. Bien. En caso de instalar una caldera, ¿sí? ¿Dónde debe estar inscrito el fabricante del quemador de dicha caldera? Vamos. Bien. ¿Cómo debe estar al momento de la supervisación la chapa de marcado de los artefactos de gas? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué se agrega? ¿Qué datos figuran allí? Y se avanza con qué calcomanía también debe tener el artefacto. ¿Sí? Bien. Bien. 8. En el capítulo 6 se hace mención de que en cuál capítulo se desarrolla el tema de ventilaciones. Porque fíjense que se habla generalmente todo lo que es la parte de caño, roscas, secciones, longitudes, diámetros, consumos, pero no hablamos acá de las ventilaciones, se las nombra apenitas. Y dice, y que se desarrolla, bien, para que ya lo fijen en la cabeza. Bien. Mencione los 3 tipos de conexiones que figuran en el reglamento. Bien. ¿En qué lugares es necesario tener instalado los artefactos de gas antes de su supervisación? ¿Sí? ¿En qué lugares puedo poner, perdón, para que sea más comprensible, en qué ambientes voy a poner? ¿Sí? ¿En qué ambientes es necesario tener instalados los artefactos de gas antes de su supervisación? ¿Sí? Bien.
Bien. ¿Cuáles son las dos circunstancias que activan la válvula de seguridad de un artefacto de gas? Bien. ¿Cuál es la principal regla de seguridad que hay que tener en cuenta para poder instalar un artefacto en un ambiente? O sea, básicamente, ¿quiénes no tienen que correr riesgo si instalamos un artefacto en un ambiente? ¿Sí? Se nombra dos cosas, dos ítems. ¿Sí? Bien. 13. Afirmación primero, ¿eh? Sabemos que un artefacto no tiene que estar expuesto a corrientes de aire. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ponemos como una afirmación, no como una pregunta. Si una cocina está expuesta al aire que entra por una ventana de 2 hojas, ¿qué debo hacer para evitar la exposición directa del aire sobre los quemadores de la cocina? Bien. Bien. ¿Qué características debe tener la pared en la cual instalo el sistema de ventilación de rejillas para artefactos de cámara abierta? ¿Sí? O sea, ¿es en cualquier pared o la pared tiene que tener una ubicación específica? Esa es un poquito la pregunta, ¿verdad? Ya, sigue. ¿Cuál es la función de la rejilla inferior? ¿Cuál es la función de la rejilla superior? Explica el sistema. Bien. ¿Estamos? Se avanza un poquito. Sí, a ver. ¿En qué ambientes están o está prohibida la instalación de artefactos de gas envasado? Bien. Vamos a agregarle. Explique el por qué.
¿A qué altura debe ir instalado un quemador de un artefacto dentro de un garage? ¿Sí? Bien. ¿Qué detalles se nombra con respecto a su ventilación? Bien. ¿Cuál es el único tipo de estufa que es admitida en una depresión o fosa? Vamos a poner la palabra instalar, ¿no? Para que se comprenda más. Bien. 18. Vamos a avanzar. ¿A qué altura mínima desde el nivel del piso debe estar instalada la estufa infrarroja? Bien. 19. ¿Dónde puede instalarse? ¿Dónde puede instalarse? ¿Sí? Perdón. Sí, vamos a poner los calentadores de cámara estanca. Bien. Donde no pueden instalarse los calentadores de cámara abierta. Lean bien las preguntas, ¿eh? No es lo mismo donde sí que a donde no. Bien. ¿Cuáles son las estufas permitidas instalarse en paso dormitorio y cuáles no? Bien. Escuchen esta pregunta. En sistema de calefacción de paso dormitorio, ¿cuáles son los ambientes
Primero pregunto, ¿qué se consideran contiguos? ¿Sí? Y la 23 es lo mismo, ¿no? Ahora van a ver la variación. Pero vamos a poner cuáles son los que no se consideran contiguos. ¿Sí? ¿Se entiende? Primero pregunto, ¿cuáles son en paso dormitorio los ambientes que se consideran contiguos? Y cuáles no son los ambientes que se consideran contiguos. Una y otra, ¿sí? Bien. Bien. En sistema de paso dormitorio, ¿cuánto debe tener la rejilla o paso de aire libre entre el paso dormitorio y el ambiente contiguo? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Avanzamos. ¿Dónde va ubicada esta rejilla o paso de aire? ¿En qué lugar de la pared? ¿Sí? Bien. Esto lo voy a leer primero, lo voy a copiar, porque lo quiero poner textual. Escuchen esto. Estamos hablando de paso dormitorio. Va a decir así, grafique y explica. Van a tener que hacer el gráfico y van a tener que explicarlo. Grafique y explique cuántas aberturas deberá tener el ambiente contiguo siempre que en el paso dormitorio esté instalada una estufa de tiro natural. O sea, en el paso tenés una estufa de tiro natural, ¿sí? En el ambiente contiguo o no hayan estufas o haya instalado estanca. Te pregunta ahí cuántas aberturas tendrá el ambiente contiguo. Si tenés un tiro natural en el paso, pero tenés en el ambiente contiguo o una estanca o no tenés estufa. Yo lo copio para ser fiel a la narración, ¿no? No equivocarme con lo que quiero trasladar. Bien, ahora escuchen que vamos a hacer lo mismo. Tenemos en el paso dormitorio una estufa a tiro natural, pero en el ambiente contiguo, escuchen bien, tenemos una o dos estufas a tiro natural. Y la pregunta es, ¿cuántas tomas de aire y evacuación de gas quemado, si fuera el caso, van a tener como rejillas, pregunto, en el ambiente contiguo? ¿Sí? Bueno, dice aberturas, ¿sí? Grafique y explique cuántas aberturas deberá tener, así que las van a graficar y lo van a, obviamente, explicar. Bien, chicos, ¿de qué otra forma el reglamento se refiere a las estufas, otra vez le erramos, tiro natural? Para que, obviamente, sepan de qué manera la llaman al momento de leerlo y ubicarlo. ¿Sí? Bien.
Bien, les leo otra pregunta. Escuchen esto. Siguiendo hablando de paso dormitorio, ¿sí? Dice así. Grafique y explique cuántas aberturas deberá tener el ambiente contiguo siempre que en el paso dormitorio tenga una estufa a tiro natural, ¿sí? Y en el ambiente contiguo haya instalado una o dos estufas infrarrojas. Y te dice, ¿no? Sistema de toma de aire y evacuación de gases quemados completo en paso y ambiente contiguo. O sea que tenés que dibujar en el ambiente contiguo, ¿sí? Y en el paso, ¿qué ventilaciones tenés? ¿Sí? Bien. A ver, se avanza un poquito. A ver, grafique y explique cuántas aberturas deberá tener un ambiente contiguo siempre que en el paso dormitorio esté instalada una estufa estanca, ¿sí? Y en el ambiente contiguo no tengo instalado ninguna estufa. Lógica. ¿Esto está en el reglamento? No, pero lo tienen que razonar. Si no lo razonan, estamos al aire. Reitero, ¿eh? Tenés en el paso dormitorio una estanca ahora, una estanca. Y en el ambiente contiguo no tenés instalado nada. ¿Qué ventilaciones tenés que tener en cuenta? En el paso dormitorio y en el ambiente contiguo. Lo grafican y lo explican. Bien. Dos cosas acá. Realice, pero a la vez lo pongo, y estudie, porque esto va de cajones, tema de examen, por eso reitero, realice y estudie el cuadro de calorías de estufas de infrarrojas y sus ventilaciones superiores e inferiores. Bien, esta pregunta está muy buena. Escúchenla. Enumere los requisitos para que un ambiente pueda ser considerado contiguo en un sistema de paso dormitorio, de calefacción paso dormitorio. ¿Sí? Enumere los requisitos para que un ambiente sea considerado contiguo de un sistema, vamos a arreglarlo, de un sistema de calefacción paso dormitorio, ¿sí? Bien. ¿Qué mensaje debe decir las chapas del ambiente contiguo en relación a las rejillas de paso de aire libre? Bien.
Bien. Cuando instalo un sistema de calefacción de paso dormitorio, ¿en qué formulario debe estar asentado dicho artefacto, ¿no? Esto primero, ¿sí? Y segundo, para tener en cuenta, bien, ¿en qué estado debe estar el artefacto al momento de su supervisación, o sea, cuando viene el inspector a ver la obra, o inspección, si le quieren decir? Y por último, que otro detalle se menciona sobre los artefactos que van a colocarse en el paso dormitorio. ¿Sí? Bien. Bien, lo leemos. ¿Cuál es la potencia máxima permitida por metro cúbico en cuanto a calorías de artefactos de gas según el reglamento? Vamos con eso. ¿Cuál es la potencia máxima permitida por metro cúbico de ambiente en relación a un artefacto de gas? Según el reglamento. Primero según el reglamento. ¿Lo puse eso? A ver, no. ¿Cuál es la potencia máxima permitida por metro cúbico de ambiente en relación a un artefacto de gas según el reglamento? Eso según el reglamento. Ahora bien, avanzamos. Bien. ¿Cuál es el rango que el código de edificación de Cava aplica a dicho valor, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo puedo saber fehacientemente cuál es el valor que se aplica en una zona específica que tienen que ir a visitar? ¿Sí? Bien, 35. Bien. Por cada grado bajo cero en la temperatura, sería la temperatura de un lugar específico. Vamos a ver la palabra ambiente. ¿Cuál es la cantidad de calorías o kilocalorías? Recuerden, no voy a poner kilocalorías para que no se me enojen. Que puedo agregar en, o sea, por
metro cúbico. Bien. ¿A qué distancia deben estar ubicadas los sistemas de tomas de aire y evacuación de gases quemados de la combustión en relación a aberturas? ¿Sí? Ahora bien, ¿a qué distancia debe estar? Sí, las salidas de gases y toma de aire, pero si hablamos de artefactos estanca. Vamos a copiarla y hacemos esa salvedad. En artefactos bien. Pregunta sencilla. ¿Cualquier cocina puede embutirse? ¿Mm? Bien. ¿Qué tipo de material debo interponer entre una cocina y sus paredes o muebles perimetrales? Obviamente hay que evitar que no se prenda fuego, ¿no? A ver. ¿Avanzamos? Bien. Explique, vamos a poner al revés, grafique y sobre el gráfico se explica grafique y explique, perdón, la instalación de una llave de paso de una cocina. ¿Sí? Las medidas, dónde tiene que estar, ¿sí? Las opciones que da el reglamento. ¿Y cuál creen que es más correcta? Qué loco. A ver, dame un segundo. Bueno, perdón que haya salido de cuadro. No me van a creer, mi perrito encendió el aire acondicionado con el control remoto. Estas cosas pasan en mi casa, no más. Ah, y acá miren, embutirse. Vamos a ver si el Word me dice que lo corrijo.
Bueno, parece que va así. A ver, solamente en mi caso. Bien, vamos. 41. A ver. Grafique y explique las ventilaciones de un armario de una cocina kitchenette. En el gráfico mencione a cuántos centímetros desde el robinete tenemos que colocar material incombustible. Lo marcan, hacen un recuadrito y ponen tantos centímetros material incombustible, ¿sí? Bien. Grafique el rebaje y explique de cuántos centímetros es para permitir el paso de aire limpio. Bien. Grafique el mensaje que debe estar al lado de la llave de paso en caso que el mismo ambiente de la instalación sea utilizado como dormitorio. Bien. ¿Cuál es el volumen mínimo de un ambiente para poder instalar allí un calentador de agua? Hablamos de un ambiente de cocina, ¿no? Para que quede claro. ¿Sí? A ver. A ver. Bueno, denme un segundito. Vuelvo enseguidita. Como digo siempre, no se me vayan, no se me vayan. Bueno, mis estimados, continuamos con esta guía
de estudio de la unidad número 6. Nos quedamos, a ver, lo primero como siempre, que creo que no lo hice, es compartir el Word. Si no, no tiene sentido la clase, si no lo que tipeo, ¿no? Bien. Estoy compartiendo y avanzo yo con las preguntas mientras comparto. A ver, vamos a preparar un poquito mejor esto. Bien. Escuchen bien esto. ¿Qué artefacto está prohibido agregar a los calentadores de agua para los calentadores de agua cuando están instalados en sistemas colectivos de evacuación de gas quemado? ¿Sí? ¿Qué es lo que no le puedo agregar? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué otro detalle debo agregar a dicho calentador? ¿Sí? Bien. A ver. En ambiente único o comerciales. En esos ambientes, solamente en esos ambientes. ¿Cuál es el máximo poder de calorías que puede tener un calentador de agua para instalarse allí? ¿Sí? ¿Cuál es el volumen mínimo de dicho ambiente para poder instalar este artefacto? O sea, tengo un límite con las calorías y a la vez tengo un volumen mínimo que tiene que tener para poder instalar ese artefacto, ¿no? Bien. Cualquier a ver, cualquier calentador de agua puede instalarse en un nicho. Bien. Nicho o armario en este caso son como sinónimos, ¿sí? Porque van a ver que puede ser que está en el reglamento, no recuerdo si usaba nicho y armario, pero bueno, se sobreentiende. La casita donde guardo, perdón, donde guardo, donde va instalado el calentador de agua, ¿no? Bien. Sobre calentador de agua, todavía, ¿sí? ¿Qué agregamos? Empezamos. Ubicación de llave de paso. Eso es un punto. ¿Sí? Lo tienen que... En mate lo vamos a poner grafique y explique, laburen.
sobre calentador de agua en un nicho. Así queda mejor la pregunta. Ubicación de la llave de paso. ¿Sí? Material del armario. ¿Qué ventilación dispondrá el armario? Bueno, asumiendo que voy a instalar un calentador de agua instantáneo, saben, ¿no? Es así que explique altura del quemador en relación del nivel del piso. ¿Sí? Bien. Vamos un poquito más. Bien. Mencione en los calentadores de agua que debo utilizar para las conexiones de agua fría y agua caliente. Eso primero. Y segundo, ¿qué debo colocar entre la unión doble y la cañería de agua fría? A ver. Se avanza un poquitito. Leo y copio, chicos. ¿De cuánto tiene que ser la presión mínima de columna de agua para el funcionamiento de calentadores de agua? Teniendo en cuenta una ducha y la base de un tanque, ¿qué distancia, altura debe existir entre ellos para su buen funcionamiento? Y le dio un golpe a mi lente. Reitero, presión mínima de columna de agua para el buen funcionamiento de los calentadores de agua y cómo se ve reflejado. Si tengo una ducha como artefacto de agua más elevado en relación a la altura del piso y distancia mínima que tiene que haber con respecto al tanque de abastecimiento. Copiamos y pegamos, ¿eh? Bien. Creo que se me pintó acá un número. Bien. Se avanza un poquitito. Bueno, van a tener que dibujar, ¿sí? Un tanque de agua superior, ¿sí? En el cual tiene una bajada de una ducha, pero con una distancia menor a 4 metros. ¿Sí? Eso para empezar, y comentar, o sea, una vez que hacen el gráfico, comentar los detalles, ¿no?
Cuando es menor de 4 metros, ¿qué es lo que no se permite hacer, por ejemplo? Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Pero acá, recuerden, la reitero, tengo un calentador de agua con una distancia menor a 4 metros en relación a una bajada de ducha. Lo dibujo, pongo que la distancia, dibujo un caño que es menor de 4 metros, y qué característica tiene que tener esa instalación. Que el reglamento lo menciona, por más que es de plomero, ese poquitito nos toca meter mano a nosotros también en la instalación. ¿Sí? Bien. Y después, ¿qué pasa? Tienen que dibujar lo mismo, o sea, un calentador de agua con una columna de agua mayor a 4 metros y una bajada de una ducha, pero teniendo en cuenta ahora también los detalles de esta conexión, o sea, una conexión que entre la ducha y el tanque de reserva sea menor de 4 metros y otra que sea mayor. ¿Qué permite y qué no se permite? Las características, diámetros de caño y todas esas cosas. ¿Sí? Fíjense que acá hablamos de dos cosas. Hablamos de dibujar, primero, chicos, el tanque de agua, hablamos de la ducha, ¿sí? Y hablamos de por medio del calentador. O sea, las tres cosas tienen que dibujar. ¿Y qué sucede con las bajadas? Con una bajada que tiene una columna de agua de más de 4 metros y con otra que tiene menos. ¿Qué permite una y qué no permite la otra? Eso va junto, la 49 y la 50. Hay una diferencia muy chiquitita. ¿Sí? Por eso van a tener que dibujar el tanque de agua, aclarar la distancia que existe en relación a la ducha, pero aparte de esos, mis niños, también eh, tienen que agregar otro detalle que pasa con otro artefacto, con la ducha. ¿Sí? Por ejemplo. A ver, a ver. Bien, pregunta directa, chicos. 51. ¿En qué lugar en la cocina, voy a poner en el ambiente de cocina, ¿no? No pueden instalarse calentadores de agua tiro natural? ¿Dónde no se puede instalar, ¿sí? Bien. Después, otra fácil. ¿En qué lugar pueden instalarse los calentadores de agua estanca? Bien. ¿En qué ambientes no pueden instalarse las calderas de hasta 40.000 kilocalorías hora? Hago esta salvedad porque lo podemos manejar nosotros, ¿no?
Bien, avanzamos. Vamos a borrar esto un poquitito. Bien. ¿En qué lugar no pueden instalarse las calderas tiro natural? ¿En qué lugar no pueden instalarse? ¿Sí? Eso por un lado. Si se instala en cocina, según el volumen de este ambiente, ¿cuántas calorías máximas puedo instalar? O sea, ¿cuál es el límite, ¿no? Entre el volumen de una cocina y la cantidad de kilocalorías que me permite instalar una caldera. ¿Sí? Bien. Bien. Chicos, hablando de nuevo de calentadores de agua, ¿eh? Vamos con esto. Calentadores de agua, le leo. Las alturas mencionadas en el reglamento sirven para garantizar la apertura de las válvulas, ¿sí? De, obviamente, los calentadores de agua. Pero siendo esas alturas mínimas, ¿qué debo hacer? O sea, esas columnas de agua, ¿no? O esa altura entre el artefacto de agua más elevado en relación a la base del depósito de agua. ¿Qué debo hacer para garantizar el fluido de agua dentro de las cañerías de agua, obviamente? O cañerías de plomería. Vamos con esto. Las alturas o columna de agua mencionadas en el reglamento aseguran la apertura de las válvulas de los calentadores de agua. Pero, ¿qué debo hacer para garantizar la circulación del agua por las cañerías de plomería? O sea, con los 4 metros se abre, de acuerdo, pero si yo quiero garantizarme no que se abra las válvulas de los calentadores de agua y que funcione, sino que circule el agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien. Bien. Ahora cambiamos de tema por el momento sobre calentadores de ambiente, o sea, estufas. ¿Sí? Vamos con esto. ¿Cuáles son los únicos permitidos de instalar en baños y dormitorios? ¿Sí? Esto primero. ¿Cómo deben estar en el momento de la inspección? ¿Qué característica extra exige el reglamento para estos artefactos? Bien. Empezamos. ¿Qué características
recomienda el reglamento para instalar un calentador infrarrojo. Vamos hasta ahí. O sobre un ambiente específico. O sea, ¿cómo debe ser ese ambiente? ¿Qué características tiene que ver en lo posible para poder instalar allí un infrarrojo, ¿no? Bien. Cuando un calefactor infrarrojo supere los 10.000 kilocalorías, ¿cuántos centímetros de sección debo agregar cada 1.000 calorías extras a los 10.000, ¿no? En la rejilla inferior y rejilla superior. Bien. A ver, no puse... Sí, bien, queda claro. Bien. ¿Qué mensaje debe estar escrito en las rejillas inferior? La rejilla, vamos a poner, perdón. ¿Y qué característica de seguridad deben tener los artefactos? Bien. Y como última pregunta, ¿qué material dejó de usarse por ser cancerígeno en los artefactos catalíticos? ¿Sí? Catalíticos. Bueno, obviamente voy a corregir los errores, le voy a pasar el Word y decirles como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos del profe Cristian, a graficar, a estudiar y que estén muy bien. Chau, chau. Chau.